Hola, hoy nos vamos a convertir en detectives de la filosofía. Nuestro caso, un enigma del siglo XVII, que se pregunta dónde demonios encajan las ideas en el gran esquema de la creación. Y nuestro investigador principal no es otro que el gran filósofo Francisco Suárez. Para que nos hagamos una idea del misterio, vamos a plantearlo con un ejemplo de hoy en día. A ver, tenemos los ladrillos, que es la materia, tenemos a los albañiles, que son los que la construyen, y tenemos el deseo de tener una casa, que es el objetivo. Pero, ¿y el plano? ¿Qué es exactamente? No es el objetivo en sí, tampoco es un material, y desde luego no es el constructor. Entonces, ¿qué clase de causa es? Pues bien, ese es el rompecabezas que vamos a resolver hoy. Para resolver este caso, vamos a seguir 4 pistas clave. Esta será, por así decirlo, nuestra hoja de ruta para ir desentrañando el misterio, pasito a pasito. Lo primero es lo primero. Tenemos que entender por qué esto era un problema en primer lugar. Suárez no se sacó esta pregunta de la manga, para nada. Heredó un vacío, un hueco en la filosofía que llevaba siglos sin una respuesta que convenciera a todo el mundo. Y aquí está el meollo de la cuestión, el origen del conflicto. Por un lado, Platón decía que las ideas, los planos perfectos de las cosas, existían en un mundo ideal separado del nuestro, pero luego llegó Aristóteles y, digamos, trajo las causas a la Tierra, describiendo 4 tipos que lo explicaban todo en el mundo físico. Y claro, aquí es donde salta la chispa. El sistema de Aristóteles, tan completo, no tenía un cajón específico para una idea, un plano, que dirige la creación de algo. Y ojo que esto no era un simple debate para pasar el rato en la universidad. Como bien señala San Agustín, las consecuencias, sobre todo teológicas, eran gigantescas. A ver, si no existen las ideas, los planos, ¿eso significa que Dios creó el universo sin un plan, a lo loco? Negar la causa ejemplar, que es como se la llamaba, era un asunto muy serio. Vale, la investigación de Suárez empieza acotando el terreno. Antes de averiguar qué tipo de causa es el plano, lo primero que hace, con muy buen criterio, es definir qué es un plano en realidad. Y aquí hace una primera distinción que es crucial. Una cosa es un modelo físico, ¿no? Una maqueta, un dibujo, lo que él llama el ejemplar externo. Pero la verdadera fuerza a la que de verdad causa algo, argumenta, está en el ejemplar interno. Es decir, en la idea, en el concepto que el arquitecto tiene en su cabeza. La maqueta es solo una ayuda. La idea mental es la auténtica fuente. Pero Suárez no se queda ahí, va un paso más allá. Porque decir que la idea está en la mente es un poco vago, no es lo suficientemente preciso. Y aquí es donde su argumento se pone realmente interesante, en cómo descompone esa idea que tenemos en la cabeza. Y este es el quid de la cuestión, el núcleo de todo su análisis. Vamos a ver. Una cosa es el objeto de nuestro pensamiento, lo que llama concepto objetivo, que sería la imagen mental de la casa ya terminada. Pero otra cosa muy diferente es el acto de pensar, el concepto formal, que es la acción de la mente que representa y guía activamente al constructor. El primero es el destino, sí, pero el segundo es el mapa que nos lleva hasta allí. Así que, para que nos quede meridianamente claro, para Suárez, la verdadera causa ejemplar, el auténtico plano, no es esa imagen pasiva de la casa, sino este concepto formal. Es la directriz activa, es el conocimiento práctico que el arquitecto usa para dirigir la construcción. Bueno, ahora que Suárez ha identificado a su sospechoso principal, el concepto formal, tiene que demostrar por qué las otras teorías, las más populares de su época, no son correctas. Empieza, como un buen detective, un proceso de eliminación. La primera posibilidad parece bastante lógica, ¿verdad? El plano representa el objetivo que queremos alcanzar. Entonces, ¿no podría ser simplemente una parte de la causa final, o sea, del propósito por el que se hace algo? Pues Suárez dice que no, que aunque muchas veces se refieran a la misma cosa, actúan de formas diferentes. La causa final nos mueve por la razón de bien, por el deseo de tener una casa. Pero la causa ejemplar, el plano, nos dirige dándonos la razón de forma, el cómo específico de esa casa. Mueven al creador, pero por motivos distintos. De acuerdo. Descartada la primera opción. Pasemos ahora al principal sospechoso según la mayoría de los filósofos de la época. La teoría más común era que el plano era una especie de causa formal extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era la forma o la estructura de la casa, pero que existía fuera de ella, en la mente del arquitecto. Y aquí Suárez es tajante. Esta respuesta, la más extendida, es, según él, fundamentalmente incorrecta, un no rotundo. Su razonamiento es impecable. A ver, la causa formal es algo interno a la cosa, es su estructura real, la forma de la casa ya construida. Pero el plano es, por definición, externo. Y lo que es más importante, la forma es pasiva, simplemente está ahí.
El plano, sin embargo, ya lo hemos visto, es un principio activo, dirige, guía y regula una acción. No pueden ser lo mismo, es imposible. Y después de descartar todas las teorías que había sobre la mesa, llega el momento de la gran revelación. Si el plano no es una causa final ni una causa formal, entonces, ¿qué es? La solución de Suárez es, a la vez, elegante y totalmente inesperada. Sigamos su lógica, que es aplastante. Punto 1. Hemos quedado en que el plano dirige la acción. Punto 2. Dirigir es algo que hace la gente, el que actúa. Punto 3. La causa que se asocia a la gente es la causa eficiente, los constructores, el arquitecto. La conclusión, por tanto, es inevitable. El plano no es un nuevo tipo de causa, sino algo que perfecciona a la causa eficiente. Dicho de otra manera, para que nos entendamos, el plano no es una quinta pata de la mesa que aparece de la nada. Es lo que diferencia a un montón de ladrillos que caen al azar de una casa construida con un propósito. Es ese conocimiento, esa guía, que hace que la causa eficiente sea inteligente y no una fuerza ciega. Y en sus propias palabras, para que no quede ninguna duda, Suárez concluye que el plano, o causa ejemplar, se integra dentro de la causa eficiente. No es una causa nueva, sino el componente intelectual que permite a un agente crear de forma artificial, o sea, con un plan. Y con esto se resuelve de un plumazo el gran problema teológico del que hablábamos al principio. Las ideas de Dios no son entidades platónicas que flotan por ahí. Son, en esencia, el propio conocimiento de Dios en el mismo acto de crear. El plano del universo es inseparable de la mente del arquitecto divino. Así que, al final, la solución de Suárez no va solo de Dios o de arquitectos. Él consigue traer esta idea filosófica tan elevada de vuelta a la tierra, a cada persona. Cada acción intencionada que llevamos a cabo está guiada por un concepto formal, por un plano mental. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cuáles son los planos que dirigen nuestras propias acciones cada día?